Cordial saludo. Esta vez vamos a hablar un tricito de la acreditación de laboratorios de ensayo, esta norma que es la ISO 17025 del 2017. Entonces recordemos que la acreditación es un reconocimiento formal de la capacidad y competencia técnica de un laboratorio para realizar un ensayo específico. Entonces, pues hay muchos beneficios de la acreditación, sobre todo la confianza en los resultados de los ensayos, la confianza en el sistema de gestión, seguridad en la capacidad técnica del laboratorio, se van a reducir el número de comprobaciones y va a haber una aceptación a nivel nacional e internacional de los certificados o informes que emita el laboratorio. Esto va a mantener los clientes y va a hacer conquistas de otros nuevos en otros mercados. Entonces aquí vemos los diferentes requisitos de la ISO 17025. Vemos los requisitos generales, los requisitos relativos a la estructura, requisitos relativos a los recursos, requisitos al proceso, del proceso y requisitos del sistema de gestión. Vamos a revisar cada uno de estos de una forma pues un poco rápida, pero recordando y resaltando lo más importante. La norma tiene unos términos generales, se enfoca en la imparcialidad, que destaca que es la presencia de objetividad, donde no hay conflicto de intereses, hay neutralidad y hay justicia. La queja, entonces, es la insatisfacción presentada por una persona u organización al laboratorio de acuerdo a las actividades o resultados que éste emitió. La comparación interlaboratorios, como su nombre lo indica, es comparar mediciones con otros laboratorios que tengan unas condiciones predeterminadas y similares. Y la comparación intralaboratorio es dentro del laboratorio hacer esos ensayos ese ensayo dentro del mismo laboratorio. El ensayo de aptitud es una evaluación del desempeño de participantes con respecto a criterios establecidos mediante las comparaciones interlaboratorios. Esto se lleva más que todo a cabo en laboratorios ambientales. Aquí vemos que la norma establece que el laboratorio es un organismo que realiza estas tres actividades: ensayos, calibración o muestreo. Las tres o cualquiera de esas. La regla de decisión también la define como eh, regla que describe cómo se toma en cuenta la incertidumbre de medición cuando se declara la conformidad con un requisito especificado. Recordemos, por favor, que la incertidumbre se relaciona con el error, con los errores sistemáticos que, que, que suceden pues, en la elaboración de un ensayo. Verificación nos dice que es la aportación de evidencia objetiva de que un ítem dado satisface los requisitos especificados. La validación nos indica que es la verificación cuando los requisitos especificados son adecuados para un uso previsto. Entonces dice que un ejemplo es un procedimiento de medición que habitualmente utilizado para la medición de la concentración de masa de nitrógeno en agua. Puede también validarse para la medición de concentración en masa de nitrógeno en suero humano. Es el mismo análisis, solo que cambia de matriz. Entonces ahí se hace una verificación. ¿Cuáles son los principales cambios que se han introducido? La primera versión de esta norma fue la 2005, en esta del 2017. Entonces nos indica que hay un mayor enfoque a procesos, mayor uso de tecnologías de la información, sobre todo el uso de sistemas informáticos, registros electrónicos y producción de resultados como de informes en formato electrónico. También está el pensamiento basado en el riesgo y una mayor flexibilidad tanto de los procesos, procedimientos, información documentada y responsabilidades, y una revisión del alcance, lo que permite cubrir ensayos, calibración y muestreo vinculado con calibración y las pruebas siguientes. Entonces, aquí pues se enfocan más en las acciones preventivas para abordar riesgos y oportunidades y se centra en la gestión del riesgo. Eso es lo que busca esta nueva versión de la norma. Los requisitos generales se centra en la imparcialidad y confidencialidad, eh, que son políticas muy importantes que deben tener en cuenta los laboratorios. Entonces, esto es básico
para el trabajo en el laboratorio y debe haber un procedimiento para que se lleve o se tenga en cuenta estas dos cosas. Los requisitos relacionados con la estructura. Vemos que el laboratorio pues debe ser parte de una entidad que se pueda considerar legalmente responsable. En el numeral 5.1, en el 5.2 habla del personal de la dirección que tiene la responsabilidad general. En el 5.3 nos habla de definir y documentar el alcance del laboratorio y el 5.4 el cumplimiento de la norma. Entonces, dice también la norma en el punto 5.5 que el laboratorio debe definir la organización y estructura de su gestión. Esto, pues, mirar como un organigrama de las relaciones entre los diferentes cargos, entre las relaciones entre la gestión, entre las operaciones técnicas y los servicios de apoyo. También nos habla de la responsabilidad, autoridad e interrelación de todo el personal que dirige, realiza o verifica el trabajo. Y finalmente la documentación del sistema de gestión, que debe ser la extensión que ellos crean necesaria para asegurar la aplicación y la validez de los resultados. Entonces, el laboratorio debe contar con un personal que, independientemente de otras responsabilidades, tenga la autoridad y los recursos cursos necesarios, para llevar a cabo sus tareas. Entonces, algunas de esas tareas son implementación, mantenimiento y mejora del sistema de gestión, identificar diferentes desviaciones de este sistema o de los procedimientos, iniciar acciones para prevenir o minimizar tales desviaciones, informar a la dirección del laboratorio sobre el desempeño del sistema de gestión y asegurar eficacia de las actividades del laboratorio. Bueno, también es muy específico, como ustedes vieron la norma, sobre que debe estar todos los documentados, todos los aspectos relacionados con la competencia del personal, lo que se requiere para su contratación, cuáles son las responsabilidades de cada uno, quién es su jefe inmediato, todo debe estar consignado de esta forma en un manual para el personal. Bueno, aquí lo vemos en la parte de requisitos relativos a los recursos, como les decía, toda la parte del personal, educación, formación, habilidades, experiencias, se deben documentar y se debe comunicar al personal las tareas, responsabilidades y autoridad. Aquí pues se deben tener procedimientos y conservar registros de acuerdo a los requisitos de competencia de cada cargo, de la selección del personal, de la formación, supervisión y autorización del personal y hacer seguimiento de la competencia de cada una de las personas que trabajan en el laboratorio. Además, se debe autorizar al personal para llevar algunas actividades específicas como desarrollar, modificar, verificar y validar métodos, analizar resultados o informar, revisar y autorizar los resultados. Bueno, en cuanto a las instalaciones y condiciones ambientales, entonces tenemos en cuenta que se deben documentar requisitos para las instalaciones y condiciones, se debe realizar seguimiento y controlar, controlar y registrar estas condiciones de laboratorio, implementar medidas si se salen o hay desviaciones, y deben ser adecuadas estas instalaciones y no afectar la validez de los resultados. Todo esto debe estar controlado, debe estar en procedimientos y deben llevarse registros. Bueno, el equipamiento, que la norma dice que el equipamiento se refiere principalmente a instrumentos de medición, datos de referencia, patrones de medición, reactivos, consumibles o aparatos auxiliares. Todo esto hace parte del equipamiento. Entonces indica que los equipos que estén fuera de control permanente, por ejemplo, cuando están en otro laboratorio, debe asegurarse que cumplan los requisitos, de haber un procedimiento para la manipulación, transporte, almacenamiento, uso de los ítems, de los diferentes materiales de reserva, patrones de medición, reactivos, etcétera.
y se debe verificar antes de ser puesto en uso. Debe haber un programa de calibración para mantener la confianza. Se deben identificar el estado de la calibración de cada equipo. Tienen que tener un periodo de validez y deben haber unas etiquetas que indiquen cuándo fue la calibración y cuándo es la próxima calibración. Y los equipos que estén fuera de servicio, entonces se debe colocar, aislar y colocar un rótulo donde se indique pues que está fuera de servicio. Además, deben haber comprobaciones intermedias de esos equipos, valores, bueno, se deben asegurar que los valores de referencia se actualizan y se implementan según sea apropiado. Y además, si hay ajustes o se deben tomar medidas correctivas, entonces se deben llevar a cabo para evitar diferentes problemas en la emisión de resultados. Entonces se deben conservar registros de los equipos que pueden influir en las actividades del laboratorio, por ejemplo, identificación del equipo, nombre del fabricante, evidencia de la verificación del equipo, ubicación actual, fechas de calibración, documentación de los materiales de referencia y un plan de mantenimiento. Entonces, la trazabilidad de la medición. Entonces, la idea, perdón, es hacer la trazabilidad, que se pueda llevar a cabo la trazabilidad de una medición. Si se emitió un informe y hubieron dudas por parte del, digámoslo así, del usuario, que ustedes con ese número de informes se puedan devolver hacia atrás y puedan reconstruir toda la historia de ese ensayo. Entonces, para ayudar a esta trazabilidad de los resultados, entonces está la incertidumbre de medición, el proceso de medida que esté documentado, que esté quién hizo el ensayo y evaluar la trazabilidad metrológica, mirar intervalos entre calibraciones y asegurar la calidad de los resultados. Entonces la idea es que la trazabilidad y la incertidumbre también la logramos con los diferentes, medición de diferentes patrones, primario, secundario, patrón de trabajo, con los instrumentos de medición. De acuerdo a eso podemos sacar diferentes incertidumbres que nos ayudan a determinar ya la incertidumbre total del proceso. Bueno, los productos y servicios suministrados externamente pues deben contar con procedimientos y registros cuando se lleven a cabo. Si se aprueban, tienen que ser adecuados y se debe hacer una evaluación de los proveedores externos. Vamos con los requisitos del proceso. Entonces acaba la revisión de solicitudes, ofertas y contratos. Pues debe haber un procedimiento para la revisión de estas solicitudes, ofertas y contratos. Se debe informar al cliente cuando el método no sea apropiado. Estos contratos son los que se llevan a cabo con el cliente cuando el cliente solicita un análisis y realiza el pago para que se lleve a cabo este análisis. Entonces eso es el contrato, la solicitud, por ejemplo, de una cotización, la oferta que da el laboratorio y finalmente pues si se hace el contrato con el cliente. Entonces, si el cliente solicita la conformidad, se debe indicar la norma. ¿Qué es eso de conformidad? Que entonces, si por ejemplo el cliente necesita saber si cumple con una norma, por ejemplo, la norma de aguas potables, entonces dice, por favor, necesito que el laboratorio expida que cumple con esta norma según los resultados. Entonces, por eso se debe indicar la norma. ¿Listo? Diferencias entre oferta, entonces si hay diferencias en la oferta se debe arreglar antes del inicio de la evaluación de las muestras en el laboratorio. Y si hay alguna desviación de ese contrato que se ha establecido con el cliente, se debe evaluar con él. Y si hay modificaciones o algo, se repiten las revisiones y se comunican y se deben cooperar con los clientes para aclarar estas solicitudes. Esta es la parte más importante para nosotros, la selección, verificación y validación de métodos. Entonces debemos
mirar la evaluación de las características de rendimiento o de desempeño del método analítico, si es adecuado para el fin que se requiere, que hay personal competente para llevarlo a cabo, debe haber registros y evidencias del desarrollo de ese método y se debe llevar asociados procedimientos de aseguramiento y control de calidad de ese método. Entonces, el laboratorio debe usar métodos y procedimientos apropiados para todas las actividades del laboratorio, así como también para las técnicas estadísticas para el análisis de datos. Estos métodos y procedimientos deben estar actualizados y disponibles, deben haber registros de verificación del método y debe estar en el laboratorio la última versión del método, publicado en normas internacionales o textos. Si, por ejemplo, usted está trabajando en un laboratorio de aguas potables, pues este laboratorio debe tener la última versión de los métodos de la APA. ¿Listo? La validación de métodos, entonces indica la norma que el laboratorio debe validar métodos no normalizados, que son los que no están en normas, métodos desarrollados por el laboratorio y aquellos que están normalizados están en normas, pero que se aplican fuera del alcance, se aplican en otra matriz. Este es el alcance cuando hablamos nosotros de validación de métodos, que cambie de matriz. Por ejemplo, no es lo mismo analizar nitritos en un salchichón o en una salchicha. ¿Listo? Este ya es el alcance, lo que cambia. Y la validación puede incluir procedimientos para muestreo, manipulación y transporte de esos ítems de ensayo o muestra. Nosotros le decimos muestra, la norma le dice ítems de ensayo. Las características de desempeño son rango de medición, exactitud, incertidumbre de la medición, límite de detección, límite de cuantificación, selectividad del método, linealidad, repetibilidad, reproducibilidad y robustez ante fuentes externas. Estas las vamos a ver cuando veamos la clase de validación de métodos analíticos. Bueno, el laboratorio debe conservar algunos registros como lo son el proceso de validación utilizado, la especificación de los requisitos, determinación de las características del desempeño del método, los resultados obtenidos, la declaración de validez del método, detallando su aptitud para el uso previsto. Todo esto lo vamos a ver más detalladamente cuando veamos validación de métodos. Bueno, el muestreo, lo que ya indicábamos en nuestra introducción del curso, que todo laboratorio debe tener un plan y un método de muestreo cuando se realice el muestreo de sustancias, materiales o productos para hacer luego ensayos. Entonces, este muestreo debe describir la selección de muestras o sitios, un plan de muestreo, preparación y tratamiento de muestras de una sustancia para obtener el ítem requerido para el subsiguiente ensayo. El laboratorio debe conservar registros que contengan datos de muestreo, como son la referencia del método de muestreo usado, fecha y hora de muestreo, identificación y descripción de la muestra, la persona que realizó el muestreo, identificación del equipamiento usado, que ya sabemos que no solo son equipos, sino también reactivos, recipientes, etcétera, condiciones ambientales y de transporte. Y con la manipulación de los ítems de ensayo, se debe o se busca proteger la integridad de la muestra en las diferentes etapas como transporte, recepción, manipulación, protección, almacenamiento, conservación, disposición y elaboración del análisis. Entonces la idea es tomar precauciones para evitar el deterioro, contaminación o pérdida de estas muestras. Por eso se debe seguir o tener un procedimiento para la manipulación de muestras. Los registros técnicos en el numeral 7.5 nos indica que el laboratorio debe asegurar que los registros técnicos para cada actividad del laboratorio contengan resultados, el informe y la información suficiente para facilitar la identificación de factores que afectan el resultado de medición y su incertidumbre de medición asociada. Entonces, por lo tanto, debe llevar la fecha e identidad del personal responsable de la actividad, comprobar datos y resultados, las observaciones, los datos, cálculos se deben registrar. ¿Listo? Y la evaluación de la incertidumbre, entonces se deben identificar las contribuciones, evaluar la incertidumbre para las calibraciones y para la medición. Todo esto lo vamos a ver más detalladamente en la medición, en la validación de métodos. ¿Cómo aseguramos la validez de los resultados? Pues debe haber un procedimiento para hacer el seguimiento de la validez
se deben registrar los diferentes resultados y mirar, digámoslo así, si hay técnicas estadísticas que se apliquen, entonces revisarlas para hacer el análisis y tomar acciones de mejora. Bueno, aquí vemos diferentes, lo que se debe usar, por ejemplo, para verificar que se cumpla con todas las pautas para llevar a cabo el análisis de una muestra, y es el uso de patrones de verificación, de materiales de referencia, hacer controles de la técnica, usar instrumentos alternativos que han sido calibrados, hacer comprobaciones intermedias de equipo, correlación con otros resultados, revisión de resultados informados, repeticiones y reensayos y participación en ensayos de aptitud. Estos son comparaciones interlaboratorios o estudios colaborativos. Todo esto tenemos que tenerlo en cuenta para asegurar la validez de los resultados. El informe de resultados, pues el informe debe llevar una identificación, una interpretación cuando así se requiera, la transmisión y modificación si se requiere. Entonces debe haber un procedimiento que indique cómo debe ir este informe de resultados. ¿Qué debe llevar este procedimiento? Requisitos comunes, requisitos específicos para calibración y muestreo, información sobre declaraciones de conformidad, como les decía, si cumple o no con determinada norma, y debe dar información sobre opiniones e interpretaciones. Entonces, el cliente algunas veces solicita esto, entonces esto se anota para que lo lleve el informe de resultados. En quejas, pues debe estar disponible un procedimiento documentado para recibir, evaluar y tomar decisiones acerca de quejas, ¿sí? Entonces, este procedimiento va desde la recepción, validación e investigación de la queja, un seguimiento y registro de las quejas y tomar acciones apropiadas para mitigar o reducir estas quejas al laboratorio. También hay un punto de control de datos y gestión de la información donde indica que los datos y la información generada en el laboratorio deben estar protegidas y debe estar salvaguardado de cualquier manipulación indebida, operado en un ambiente que cumpla especificaciones del proveedor o del laboratorio. Debe asegurarse la integridad de los datos y de la información, y si hay un fallo del sistema, entonces debe haber un registro de acciones inmediatas y correctivas apropiadas. Finalizamos con los requisitos de gestión. Entonces todo laboratorio debe establecer, documentar e implementar y mantener un sistema de gestión que sea capaz de apoyar y demostrar el logro de asegurar la calidad de los resultados. Entonces hay una documentación del sistema de gestión, hay control de documentos, control de registros, acciones para abordar riesgos y oportunidades, que era lo que les decía, que en esta ocasión la norma se enfoca más en riesgos y oportunidades, acciones de mejora, acciones correctivas, auditorías internas y revisiones por la dirección. Entonces, el sistema de gestión de calidad debe llevarse a cabo o iniciar desde la dirección, que debe responsabilizar a un grupo que sea el grupo de gestión de la calidad y que se encargue de la gestión y control de este sistema. Debe haber una planificación para establecer objetivos, se debe llevar a cabo la gestión, el quehacer del laboratorio, un control para cumplir requisitos, un aseguramiento de la calidad para generar confianza y mejora para aumentar la capacidad de cumplir estos requisitos. Entonces, la calidad es el resultado de un trabajo inteligente, y esto conlleva a una buena planificación, a un trabajo en equipo y a la competencia técnica. Entonces, con esto finalizamos esta presentación. Gracias.